Me presento, mi nombre es José Rosendo Hernández Reséndiz. Soy ingeniero en nanotecnología y actualmente me encuentro en el posgrado de la maestría en ciencias. Y hoy les voy a hablar del tema de nanopartículas para la agroindustria, el efecto, en específico el efecto que tiene la magnetita en la curva de Órmesis en plantas. Nosotros utilizamos como modelo la lactuca sativa, la lechuga. Entonces, pues, para comenzar, pues necesitamos hablar acerca de la agricultura, ¿no? La importancia que tiene la agricultura para el desarrollo de la sociedad y cómo se ha visto o cómo se está viendo perjudicada debido a una creciente, eh, un incremento de la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, al incrementar la población mundial se requiere mayor cantidad de alimentos, mayor producción de, de alimentos y por lo tanto se requieren mayores áreas para seguir produciendo la cantidad necesaria de alimentos. Entonces se estima que, por ejemplo, para 2050 nosotros vamos a necesitar un 30% más de alimento, lo cual se ve reflejado en un 70% de incremento eh, de producción, ¿no? Esto si nuestras áreas siguen siendo fértiles y siguen produciendo la misma cantidad, ¿no? Entonces, estamos en un constante. Sin embargo, pues la agricultura se ve adaptada o se ve obligada a evolucionar como lo ha hecho con el tiempo, ¿no? Parte de ello, pues son los sistemas que se han desarrollado, como el sistemas hidropónicos, en donde se desarrollan sistemas en donde tienen un control nutricional y se producen mayor cantidad de alimentos en las mismas áreas, ¿no? Y bueno, para ejemplificar qué es un sistema hidropónico, pues básicamente tenemos que hablar que es un sistema de agricultura en donde no se utiliza el suelo, ¿no? En donde tenemos diferentes tipos también de estos sistemas. Los principales o los más comúnmente usados debido a su facilidad y la parte económica también, pues es un sistema NFT, sistemas en sustrato y sistemas de raíz flotante, ¿no? Un sistema NFT es un sistema en donde nosotros vamos a tener una película de una solución nutrimental que va a pasar a través de las raíces de nuestras plantas, ¿no? En sustrato, pues se requiere un sustrato que soporte el cultivo y ahí se coloca la solución nutrimental. El sustrato debe ser un sustrato inerte y el de raíz flotante, que es un sistema en donde es un estanque, en donde podemos tener la solución nutrimental y las plantas flotan en ese estanque, ¿no? La importancia de este sistema hidropónico, de este desarrollo tecnológico, básicamente consiste en que es muy importante la nutrición en las plantas, ¿no? Entonces, la nutrición, la deficiencia o el aumento de concentración de los nutrientes puede afectar en la coloración, en el sabor, en las características de las plantas. Nosotros proponemos utilizar nanotecnología y por qué utilizar nanotecnología para promover un avance tecnológico en los sistemas agrícolas, ¿no? Pues se ha demostrado que promueven ciertas características en las plantas, como la germinación, el crecimiento, el contenido de sus metabolitos secundarios, algo similar a lo que se menciona con la licitación de las plantas, que es básicamente un, un incremento, una adaptación que va a tener la planta ante la respuesta a la presencia de un elemento diferente, ajeno, ¿no? Entonces, además la agricultura y la nanotecnología pueden incursionar en varias cosas, ¿no? Este, la nanotecnología puede ayudar en diferentes ámbitos, desde incrementar la producción de semillas, promover la seguridad alimentaria y la productividad de los cultivos, aumentando la producción en áreas de cultivo, produciendo más en las mismas áreas. Eh, También se pueden proveer de monitoreos inteligentes a través de nuevos sistemas nanotecnológicos como nanosensores. La calidad del suelo, ¿no? Se ve reflejada en el aporte y cómo ayudan a incrementar una absorción de los nutrientes, ¿no? La estimulación de las plantas y su crecimiento, ¿no? Pero parte importante o parte que se tiene que considerar
para esto es las características que nos van a proporcionar las nanopartículas, los nanomateriales utilizados, como la reactividad, la carga, la morfología, el tamaño, la composición y estructura cristalina, ¿no? Cada una, pues, puede modificar el comportamiento de la planta cuando se ve expuesto a sus dosis, ¿no? Entonces, como lo mencioné, hay muchísimas implicaciones para promover este tipo de aplicaciones, para modificar ya sea cambios morfológicos o fisiológicos de las plantas y efectos que se pueden tener, ¿no? Como el estrés oxidativo, la toxicidad que se va a tener, la fitodisponibilidad de los nutrientes y cómo la germinación se va a ver promovida a través, y ya se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado en sistemas como algas marinas, en cañas de azúcar, en lechugas y en algunas otras hortalizas. En diferentes etapas de crecimiento, claro, cabe recalcar, ¿no? Entonces, algo que se menciona muy importante es, o que se plantea, es cómo pueden llegar a interaccionar las nanopartículas, ¿no? Básicamente, se toma en cuenta que hay dos formas, o que la aplicación que se le coloca en la planta puede ser ya sea foliar o por irrigación, ¿no? Que es por el suelo. Una vez que se encuentra el nanomaterial en contacto con esto, pues es importante saber la ruta que va a tomar, ¿no? Si el nanomaterial, por ejemplo, se coloca de manera foliar, pues la primera barrera que va a tener la nanopartícula o el nanomaterial va a ser la parte de la cutícula. Y esta parte, aquí es donde las características de la nanopartícula toman mucha importancia, ¿no? La cutícula tiene una barrera que puede ir desde los 0.6 hasta los 4.8 nanómetros. Entonces, una nanopartícula debe ser muy pequeña para ser aplicada de manera foliar. De manera de irrigación, pues se necesitan nanopartículas que se pueden llegar a tener hasta un tamaño alrededor de los 20 nanómetros, eh, debido a que el tamaño de poro de la raíz, pues llega a alcanzar esos espacios, ¿no? Una vez dentro de nuestra planta, pues puede tener diferente, puede abordar dos formas, ¿no? Que es básicamente la forma en la que se distribuye o absorben los nutrientes o el agua en una planta, que es la vía apoplástica o la vía simplástica, que es a través, ya sea pared celular con pared celular o a través del simplasto, ¿no? Y todo esto básicamente es para dirigirnos a la parte toxicológica, ¿no? Todo esto de efecto-respuesta, pues lo estudia la toxicología. Esa respuesta a esas sustancias que pueden llegar a ser letales o que pueden causar un comportamiento diferente, ¿no? Ya sea administrado, planeado o accidentalmente a la planta. Entonces, la toxicología estudia diferentes modelos, entre los que está el modelo de umbral y modelo lineal sin umbral. El modelo de umbral es como similar a lo que puedes simplificar en esta imagen, perdón, en donde se menciona que hay un rango de concentraciones, un umbral de concentraciones en la cual las plantas o el organismo tiene un daño biológico. Posteriormente a ese umbral comienza a decrecer sus características debido al aumento de concentración, al aumento de dosis. El modelo de lineal sin umbral nos habla de un modelo en donde para cada dosis en aumento va a haber un decrecimiento debido al daño biológico que va a tener el organismo, ¿no? Y esto nos lleva a un concepto nuevo, un concepto que se denomina hormesis, el cual es un concepto que se aborda para explicar situaciones en las que no necesariamente ocurren los fenómenos que anteriormente mencionaba, ¿no? Eh, es un concepto que nos habla sobre una adaptación a menores dosis, ¿no? O sea, no siempre va a haber un efecto adverso a cada dosis. El efecto de hormesis nos habla que va a haber un incremento y va a haber un punto máximo al nosotros incrementar la dosis. Sin embargo, al ir decreciendo, al ir aumentando la dosis, ahora sí va a decrecer, ¿no? Todo esto a partir este, de esta respuesta, ¿no? Va a haber una respuesta en forma de J o invertida, en donde va a haber una respuesta máxima
el control que puede llegar hasta un 160%, y como se puede ver en la imagen hay diferentes partes, ¿no? Eh, la zona hormética, que es la zona donde se observa este fenómeno, va a ser determinado a, o las dosis o bajas dosis se puede determinar a través del Noel. El Noel básicamente es el punto en el que vuelve a colocarse la dosis en el punto igual a cuando no teníamos esta dosis aplicada, ¿no? Bueno, y la metodología o lo que nosotros estamos haciendo es la síntesis de esta magnetita, la hacemos a través de un sistema en donde colocamos 50 mililitros de sulfato de hierro y agregamos 50 mililitros de cloro de hierro en un baño ultrasónico durante 15 minutos, ¿no? Para posteriormente agregar hidróxido de amonio a goteo. Posteriormente, pues nosotros obtenemos una solución negra. Todo esto en una atmósfera inerte de nitrógeno. Posteriormente, nosotros condensamos esta solución, esta magnetita, con ayuda de un imán y lavamos varias veces hasta obtener un pH neutro, ¿no? Una vez que tenemos el pH neutro, pues nos ayudamos, el solvente se evapora y obtenemos ya el sólido como tal, ¿no? Lo molemos y como podemos ver en la imagen, pues tiene efectos magnéticos para adherirse por ejemplo, al imán, ¿no? La germinación o lo que nosotros ya, donde aplicamos la magnetita, es utilizando diferentes concentraciones de magnetita que van desde la 1 parte por millón hasta 500 partes por millón en un material inerte que es un foam fenólico. Utilizamos o evitamos variar la temperatura demasiado en un rango óptimo de temperaturas para la lactogastativa que va desde un 19.5 hasta 23.9. Eh, Irradiamos con luz durante 12 horas continuas con una lámpara que incluye diferentes rangos de longitud de onda, ¿no? Utilizamos una solución nutrimental que contiene macro y micronutrientes y utilizamos semilla de lactogastativa variedad capitata. Resultados preliminares que hemos obtenido es el observar que hemos obtenido magnetita, ¿no? Está reportado los diferentes planos cristalográficos en XRD, en donde se puede observar. Tenemos un valor promedio de cristalito que va de los que en promedio tiene 14.2 nanómetros. Además, dentro de las concentraciones o dentro de los resultados, tenemos el porcentaje de germinación, que es lo que ocurre ya con la presencia de la magnetita en, en la germinación de las plantas. Y pues se ha observado que se incrementa a casi el 100% en comparación con el blanco, la dosis de 20 partes por millón. En las gráficas ya no se observan 250, las concentraciones de 250 y 500, debido a que decrecen demasiado, casi al 0%. Entonces nos estamos acercando a visualizar ese punto del Noel, el punto en donde vamos a observar efectivamente el mismo resultado que nuestro blanco. Entonces, eso es importante aclarar. Además, tenemos un crecimiento relativo en donde las concentraciones de 1 parte por millón y 50 partes por millón, que son los que tienen mejores resultados, incrementan hasta un 50, hasta un 30%, casi un 30% en comparación con el blanco. Y bueno, pues queda muchísimo que para continuar. Nos falta mayor características de nuestro material, y pues a largo tiempo llevarlo a un sistema ya hidropónico para poder analizar si hay presencia de nanopartículas y poder saber el medio o la forma en la que se están absorbiendo los nutrientes, ya sea vía apoplástica o sin plástica, dependiendo de las características, ¿no? De observar en dónde están colocadas las nanopartículas. Nos falta analizar la composición de estas germinaciones y ahora que ya obtuvimos un rango de concentraciones, reducir, aumentar en rango de concentraciones en un rango menor, ¿no?
Entonces, como conclusiones, podemos decir que efectivamente hay un efecto de hórmesis de la magnetita en presencia de, hay un efecto de hórmesis de la magnetita en la germinación de las lechugas, ¿no? Debido al incremento también se ve un decrecimiento de las lechugas y se puede observar que nos estamos acercando a este punto del Noel, que es importante para ejemplificar cuáles son estas dosis bajas dentro de la lechuga, ¿no? Y pues básicamente eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en el chat. Y bueno, me voy a permitir comenzar yo con la sección, José. Mencionaste, este tema de investigación es muy ajeno a mi área y mencionaste algo del baño ultrasónico. ¿A qué te refieres con eso del baño ultrasónico? Un baño ultrasónico es agregar sonicación para tener una dispersión de tu solución. Ok, Básicamente ayuda a tener agregar energía a tu método de síntesis. ok, ok. Y bueno, aprovechando, también te quería preguntar, en estos momentos, el estado del arte, ¿cómo está en cuanto a este tipo de trabajos? Porque por lo que veo es muy, muy interesante, ¿no? Sí, se ha observado que sí hay efectos de estas nanopartículas, sin embargo, no se ha llegado como a ejemplificar de manera ya en un método de producción. Se ha observado que hay efectos, pero no se ha observado si se puede llegar a consumir estos alimentos, ¿no? Se ve reflejado en lechugas, en hortalizas, en jitomate lo han hecho, en cañas de azúcar y en algunos otros alimentos. Y se ha observado que hay un incremento, ¿no? Un incremento de metabolitos secundarios, incremento en el número, en la tasa de germinación. Entonces, pues con esto se puede producir más en menor tiempo. Ok. Y ya hablando de esto, del consumo, así como tú lo ves, creo que lo mencionaste un poquito en tu trabajo futuro, ¿crees que se pueda, llegar a alguna conclusión en algún momento próximo? ¿Cómo, perdón? ¿Crees que, hablando ya del consumo, crees que se pueda llegar, bueno, en un tiempo corto a determinar si es posible o no para consumo humano? A partir de este estudio toxicológico, creo que se podría determinar si podría ser apto para un consumo o no. Entonces se tiene que observar primero si hay un efecto que puede ser adverso en la planta y posteriormente inclusive observar si hay una acumulación, ¿no? Entonces, una vez observado esto, pues se puede determinar si se puede llegar a pruebas tal vez con animales o algo así. Ok, tenemos una pregunta, dice, hola Rosendo, felicidades por tu presentación. ¿Tus partículas sufren lixiviación en el medio? ¿Cómo diferencias el efecto de tus partículas por sí mismas? Ah, el efecto de nuestras partículas se diferencian debido a esta diferente cantidad de dosis, ¿no? Entonces nosotros tratamos de evitar cualquier otro estrés en la planta. O sea, tratamos de mantener la misma temperatura, tratamos de mantener las mismas condiciones, debido a que el efecto de hórmesis puede ser afectado por cualquier cosa, ¿no? Entonces, para tratar de observar realmente un efecto de hórmesis de nuestras nanopartículas, hay que tener un medio controlado o las condiciones muy controladas, ¿no? Para poder estar observando este efecto de las nanopartículas. Entonces, evitamos, por ejemplo, el utilizar tierra, por ejemplo, para evitar esta interacción también con la rizosfera que va a tener, ¿no? Entonces, son como muchas cosas que se tienen que estar tomando en cuenta.